Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a analizar lo que acaba de pasar entre el ministro de Justicia, el señor cuestionado además, Daniel Maurate, y Alberto Otárola. ¿Por qué? Porque en un medio de comunicación el señor Maurate ha salido a contradecir lo establecido ayer ante la redacción del informe concluyente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones a derechos humanos. Y ya hemos escuchado además la defensa férrea que ha hecho Alberto Otárola en este sentido. Además hay otros temas en cola, como por ejemplo ese bono que se ha otorgado desde el Congreso de la República. En fin, vamos a hablar largo y tendido con la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Congresista Juárez, primero saber su reacción frente a lo anunciado, lo ya conocido en este informe concluyente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ameritó que de alguna forma el gobierno salga a reaccionar sobre el mismo. Bueno, definitivamente es lo que correspondía. El gobierno tenía que salir, especialmente porque en el contenido del informe podemos ver que hay un sesgo ideológico claro, marcado, y esto, digamos, todo enmarcado dentro de un contexto de, en donde involucran temas como el racismo, temas como discriminación, y que realmente inclusive victimizan a los vándalos en muchos de los casos. Todo esto, por supuesto, ha llamado la atención, no es un tema que sea o que se vea, digamos, como un asunto que es absolutamente imparcial, y entonces, obviamente que el Ejecutivo, cuando se está inclusive diciéndole al Estado peruano cómo tiene que elegir a sus autoridades, al defensor del pueblo, qué normas tiene que dar, qué cosas tiene que hacer, obviamente el gobierno tiene que salir en defensa de nuestra soberanía y en defensa también de los poderes del Estado. En consecuencia, yo creo que la reacción más bien ha sido positiva, pero no en la medida creo que todos esperábamos, ¿no? Creo que ha sido más bien tibia, debió haber sido una reacción más firme, en donde debió rechazarse, como lo estamos haciendo nosotros, los términos del informe en su totalidad. Y estamos pidiendo que se devuelva el informe con la finalidad que se reformule. Que se reformule. Bueno, parece un entredicho, porque ayer hemos escuchado la posición tanto de la presidenta Dina Boluarte como el premier Alberto Otárola, en decir que todo esto ha sido condicional en el informe, que no comparten lo que dice el informe, pero que lo respetan finalmente. Pero hoy, en la mañana, en entrevista con Medio Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, le aclaró, mejor dicho, el punto de vista que tiene al premier Alberto Otárola. Respecto a que si considera que hubo violación de derechos humanos o no durante estas protestas en el gobierno de la presidenta. Bueno, se dijo, ¿no? Violación de derechos humanos durante el diálogo con Nicolás Lucar para el programa Hablemos Claro. Maurate Romero explicó que si una persona ve que algún miembro de las fuerzas del orden efectúa disparos, no es posible negar que hubo dichas vulneraciones contra la ciudadanía que se manifestaba. Eso es lo que ha dicho. No vamos aclarando. Si el primer ministro ha reclamado aclaración, aprovecho para aclarar también para nuestro premier que en una situación como la que hemos vivido, yo lo que he señalado es que si tú estás viendo que alguien está disparando, no vas a decir que ahí no hay una violación de derechos humanos, lo hay. Y bueno, lo que ha dicho el ministro Alberto Otárola es que no se puede, al menos hasta el momento, que se debe aclarar lo que ha dicho el ministro de Justicia en su posición, ¿no? La posición del gobierno es que se va a ejercer el derecho a la defensa y van a respetar el informe que ha sido presentado por comiso. ¿Qué opina usted sobre este entredicho de Daniel Maurate con Alberto Otárola, que de alguna forma contradice la posición del gobierno?
Bueno, yo vengo escuchando desde el día de ayer al señor Maurate porque tuvo una entrevista también en una televisora en la noche y también el día de hoy tuve oportunidad de escuchar parte de la entrevista que le estaba haciendo el periodista Lucar al señor Maurate. Por ejemplo, desde el día de ayer él ya reconocía y decía, sí, hay una discriminación que es evidente en la sociedad peruana, 7 de cada 10 peruanos sufren discriminación. Bueno, yo no sé de dónde saca las cifras el señor Maurate, pero desde el día de ayer, desde las entrevistas que está dando, se nota claramente que está en concordancia con el informe de la Comisión Interamericana, avalando muchos de los temas que se dicen ahí y también estableciendo, creo que ya ni siquiera en condicional, sino que efectivamente a su juicio, y estamos hablando del ministro de Justicia, habrían violaciones de derechos humanos. Entonces, eso es grave. Entonces, pareciera que el mensaje expresado, que igualmente nosotros calificamos como de poco consistente el mensaje de la señora Boluarte, versus lo que menciona su ministro de Justicia, realmente hay ahí un desfase que creo yo que ellos tienen que aclarar a la interna en el gabinete, porque creo que el ministro está dando un mensaje diferente, está dando un mensaje de avalar, digamos, lo que se dice en ese informe de la comisión, que como todos lo hemos visto, contiene pues párrafos que van directamente al ataque a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y lo que hace es relativizar realmente los ataques de los vándalos y los ataques que han sufrido las instalaciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, las comisarías y también los aeropuertos, que como todos sabemos, eso califica como actos terroristas. Entonces, nada de eso, digamos, se dice, o si se dice, se dice en una condición relativa, como una situación muy aislada, ¿no? Entonces yo creo que hay que, eh, hay que sincerar las cosas. Creo creo que la comisión tiene que reformular ese informe. Creo que tiene que tomar no solamente los hechos a partir del día 7, y entiendo también que ellos han tenido un tiempo muy escaso porque lo dice su informe, que solamente en 2 días ellos han tomado toda la información con un método de observación. Eso es lo que ellos dicen. Y además señalan que ha habido también como una situación de consulta, digamos, donde han obtenido la información algunas personas con las cuales ellos se han entrevistado, sin señalar quiénes son los entrevistados y qué sesgo ideológico tenían. Entonces, si es así, tenemos, por supuesto, los resultados, que son este informe, en donde claramente el principal responsable son las Fuerzas Armadas, es la Policía Nacional y, por supuesto, aquellos vándalos que atacaron de manera artera, digamos, a las Fuerzas Armadas, porque hay más de 600 policías y sabemos de los efectivos del ejército que fallecieron también por el acoso que sufrieron por los ciudadanos de la zona de Puno, y entonces obviamente nada de eso se menciona, ¿no? Todo es el Estado peruano, tiene, además, hay un tema que es muy importante, el atreverse a atentar contra la soberanía peruana cuando se dice que nosotros debemos de tener tales condiciones y tales características para la elección del defensor del pueblo, y también cuando se dice que no debemos de dar ninguna ley en materia electoral, ¿no? Que esa Claro, ley ya, en ya materia escapa de las electoral competencias de este afectaría informe. a los directivos o jefes de los organismos electorales, y en consecuencia que no toquemos nada que tiene que ver con ley electoral. O sea, eso Claro. no puede ser. O sea, un organismo de esa naturaleza no puede interferir en la política interna de un país y menos en decirle al Congreso lo que tiene que hacer y cómo tiene que elegir. Muy bien. Congresista, pero aquí
el Ministerio Público es el encargado de analizar todos los videos que se han presentado. Incluso, si vamos a analizar videos y fotografías, en la fotografía puede ser incluso muy subjetiva, porque esta tiene que someterse a pericias. ¿O estoy equivocada? Exactamente, todo aquello que en ese momento podamos tener como elementos que a juicio, digamos, de la comisión podrían ser elementos probatorios, tienen que ser materia de una corroboración y de una investigación exhaustiva de parte del Ministerio Público. Nadie se opone a que haya investigación, pero que sea una investigación no como las de antes, que hasta ahora tenemos militares que están en prisión sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos, sin siquiera haber tenido una participación directa, porque en algún momento se creó la figura de la autoría mediata. Entonces no queremos que eso vuelva a ocurrir en el Perú. Por supuesto, quien haya realizado algún tipo de acto, digamos, que no esté en el protocolo y que finalmente conduzca al fallecimiento lamentable de alguna persona y que finalmente no lo haya hecho respetando el protocolo, seguramente tendrá que explicar, tendrá que dar su versión, tendrá que presentar las pruebas que correspondan a efectos de demostrar que no ha tenido ninguna responsabilidad, seguramente, un poco variando la carga de la prueba, pero yo creo que en este caso, digamos, hay que evaluar cada caso en particular y no se puede hablar ni siquiera en condicional de ejecuciones extrajudiciales. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Este informe de la comisión da la vuelta al mundo y a nosotros nos pone y al gobierno nos pone en una situación de casi una dictadura, ¿no? Acá está pasando lo que sea, hay muertes y nadie se inmuta. Y eso no es cierto. O Bueno, sea, en realidad lo bueno que ha no hecho se habla la... en absoluto de todo Claro, lo que significó el gobierno de Castillo, no se habla de que hay personas que han estado en Sendero Luminoso y que al parecer nunca han dejado de estarlo y que en este momento están presas como la camarada Cusi. Cusi, No se sí, habla congresista, de cómo había todo un tejido y una organización para que luego para de hacer acciones producido, en este coordinadas caso, en el el golpe de aeropuerto. Estado, o de producirse la vacancia, estaban Sí, activados y activados por el propio gobierno de congresista, Castillo. Las ya para sesiones terminar, descentralizadas. O sea, nada de eso se dice. sí, nada de eso se ha dicho, pero lo bueno es que la Corte Interamericana sí reconoce que Pedro Castillo sí cometió un golpe de Estado y que fueron las instituciones democráticas que restablecieron el orden constitucional. Eso es lo bueno de este informe. Pero vamos con otro tema que también es interesante analizar sobre este bono otorgado tan cuestionado de parte del Congreso de la República. En las declaraciones del presidente del Congreso, José Williams, él ha dicho que él no estaba de acuerdo, pero que la Junta de Portavoces sí lo estaba y que por eso él firmó poniendo algunas observaciones. ¿Usted estuvo de acuerdo, congresista Juárez, con este otorgamiento del bono de 9.900 soles a cada trabajador? Bueno, más allá de que los congresistas estemos o no de acuerdo, lo cierto es que hay un requerimiento del sindicato de trabajadores y ese requerimiento lo resuelve la mesa directiva del Congreso. O sea, nosotros los congresistas muchas veces ni estamos enterados de cómo se maneja la parte administrativa del Congreso. Y es cierto que hubo la firma de algunos voceros, porque eso entiendo yo que fue lo que pidió, lo que se pidió, lo que pidió el presidente del Congreso, pero yo no firmé ese documento, digamos, de parte de los voceros. No sé qué voceros habrían firmado de parte de los grupos, porque yo entendía que los voceros de los grupos parlamentarios somos voceros, pero digamos, de políticos. Nosotros no nos inmiscuimos en los temas administrativos del Congreso. Para eso hay una mesa directiva que resuelve a quienes formamos parte del consejo directivo. Bueno, aprobamos el presupuesto, pero en su momento podemos aprobar algún crédito suplementario, aprobar cualquiera
de esos mecanismos, pero nosotros no aprobamos este tipo de disposiciones. Congresista de aprobar un bono con esta cantidad, porque lo que ha dicho el ex oficial mayor, el señor Chevasco, es que antes, cuando él estuvo en el Congreso, se estaba evaluando de dar un bono de una UIT. Ahora con este bono son 2 UITs. ¿Era conveniente en estos momentos, teniendo una percepción del Congreso de la República que es negativa? Bueno, yo entiendo de que el Congreso es una institución en general, digamos, comprende tanto a trabajadores como a congresistas, y claro, sí es cierto que hay un desgaste respecto, digamos, a la actuación del Congreso, digamos, en general y especialmente de algunos congresistas en particular. Pero estos bonos se han estado dando no ahora, sino se han estado dando desde ya un tiempo atrás. Entonces, yo creo que, digamos, si esto se va a recomponer, tendría que recomponerse a futuro, tendría que quienes presidan hacia adelante, digamos, tomar una decisión respecto a que ya no se pague más, ¿no? Pero eso ya tendría que ser hacia adelante, porque ahora ya lo que ha ocurrido ha sido que, digamos, ya ha habido un requerimiento del sindicato y, digamos, y a eso la mesa directiva ha respondido. Fuerza Popular, como partido dentro del, o mejor dicho, como bancada dentro del Congreso, siempre se ha caracterizado por votar a favor de sanciones, por ejemplo, en el caso de los niños. Y eso se ha visto en las últimas votaciones. Pero lo que no se ha visto de parte de la bancada de Fuerza Popular es, por ejemplo, actuar de la misma forma, consecuentemente, con sus pares. Estoy hablando del caso de los hermanos Cordero Yontay. En el caso del señor congresista, él estaba siguiendo un proceso disciplinario, lo absolvieron, parece, en primera instancia, no sé si estoy equivocada, usted me dirá, pero ¿por qué no se está actuando con rigurosidad en esos dos casos? En el caso de la señora Cordero, la congresista, los audios son contundentes y hasta ahora no se ve si va a ser sujeta de una sanción. Algunos dicen que debería ser desaforada ante la evidencia abundante. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo más bien trasladaría la pregunta. ¿Usted no cree que es suficientemente riguroso el haberla denunciado ante la bancada, porque tenemos un reglamento para la exclusión de un congresista de la bancada, ante el partido, porque tenemos también otro reglamento, en donde no solamente, digamos, existe una denuncia, sino también existe un procedimiento y en donde hay que cuidar el debido proceso? La hemos denunciado, en mi caso en particular, como vocera a la Comisión de Ética, que por supuesto ya ha admitido la denuncia y está llevando a cabo el procedimiento. Y la congresista Moyano, también de la bancada, la ha denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través de una denuncia constitucional. La hemos retirado como miembro titular de 9 comisiones y la hemos retirado como presidenta de la Comisión Puyando. Entonces, yo diría, todas estas actuaciones que hemos realizado, ¿podrían ser calificadas de menos rigurosas? Creo que no. Creo que hemos sido firmes y hemos dado el mensaje claro en nuestra bancada. No vamos a admitir de manera alguna que estos hechos vuelvan a ocurrir dentro de la bancada que tenemos. Desde el primer día, cuando se han hecho las reuniones de bancada, y hemos tenido reuniones a nivel del grupo parlamentario, inclusive reuniones de todo un fin de semana, no solamente se ha hablado de temas que tienen que ver con proyectos de ley, sino también con temas que tienen que ver con la ética y la conducta del congresista. Digamos, estos mensajes se han estado dando de manera permanente. Entonces, en el caso del congresista Cordero, ha salido una resolución del partido en donde se le está suspendiendo de sus deberes y derechos y sus prerrogativas en el Partido Fuerza Popular.
¿Y por Bueno, y señalar que el caso del congresista Cordero es diferente al caso de su hermana, de la su hermana? congresista Claro que María sí. Cordero, porque obviamente en el segundo caso hay evidencias, digamos, más que claras respecto a su conducta que todos reprochamos y cuestionamos. Claro, pero en el caso de Luis Gustavo, se le está indicando que buscaba instalar una red de espionaje solicitado por el propio expresidente Pedro Castillo, y que incluso se habría vulnerado el celular de su par congresista, la señora Moyano. Entonces, ¿esto no es grave para apartarlo de una vez del partido? Por supuesto, se ha hecho, digamos, le estoy mencionando es que se ha hecho una investigación en el partido y se le ha suspendido del partido hasta que terminen las investigaciones. Espero que sean rápido, que la actuación de la Fiscalía sea rápida y que se pueda determinar claramente, digamos, qué responsabilidad tiene en este caso. Pero en el caso de la congresista María Cordero, espero que haya quedado absolutamente claro que las acciones que hemos realizado han sido drásticas y han sido rápidas también. No hemos tenido ningún tipo, digamos, de contemplación en este caso porque realmente lo que ha ocurrido en esos audios es una conducta vergonzosa, ¿no? Que todos, por supuesto, rechazamos. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista Juárez, por su tiempo, por la apertura en este espacio en Perú 21 TV. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, era la congresista entonces Patricia Juárez de Fuerza Popular, que estaba con nosotros analizando todos estos temas de amplia discusión, porque todavía no se ha esclarecido, por ejemplo, el caso de la bonificación. El caso de los congresistas Cordero van a seguir su curso y seguramente vamos a tener más novedades en el futuro. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.